Cuando hablamos del evento 201 fue un simulacro de pandemia que se realizó en el año 2019. Consecuente a eso, meses después, pasó lo que ya conocemos. Apareció el bicho, sí. Claro, y ya lo venían advirtiendo, alertando. Si hay algo que queda claro es que por una cuestión de libre albedrío y por una cuestión karmática quizás, todos los planes que se tienen pensados desde arriba son dichos con anterioridad. Bienvenidos a Política Actual y hoy un gustazo tenerlo a Martín Vázquez. Martín, ¿cómo andás? Gracias, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por venir. Martín, para los que no lo conocen, es periodista independiente, investigador, es influencer y tiene uno de los canales que es más visto, sensación, que muchos somos fanáticos, me incluyo, que es Noticias Ocultas X. También tenés Martín Vázquez, ¿no? Claro, canal secundario. Exacto. Bueno, contanos un poco cómo nace el tema de empezar en YouTube a difundir estas investigaciones, todo lo que haces, que el trabajo es buenísimo, que los que no lo conocen se lo recomiendo que entre. Bueno, todo comenzó, el primer video lo subí el 18 de marzo de 2020, tengo la fecha calcada ya, que fue justo cuando comenzó la cuarentena por, bueno, aparente bicho, que bueno, esperemos algún día verlo aislado y purificado, ¿no? Comenzó ahí cuando comencé a darme cuenta de que las cosas no eran tal como se decía en los medios de comunicación, empecé a ver cosas raras y que no había una voz realmente como esperaba escuchar, en el sentido de una alternativa a lo que los medios oficiales dicen, a lo que los gobiernos dicen, a lo que los organismos oficiales dicen, porque no hablamos simplemente de opiniones, hablamos de opiniones y hablamos de lo que serían investigaciones científicas, médicas, acerca de todo lo que pasó. Y bueno, comencé a crear un espacio para darle lugar a todo ese tipo de visión alternativa de todos los tipos acerca de lo que estaba pasando en el mundo. Y después de a poco, bueno, fuimos tocando más temas y demás, pero siempre con una visión alternativa a lo oficial. Bien, bueno, creo que hablamos un poco fuera del aire, lo que nos cambió un poco lo que fue la cuarentena esta que nos impusieron, coartarnos nuestra libertad, no dejarnos salir a la calle. Me gustaría conocer un poco tu opinión al respecto. Yo soy fanático del canal y la conozco, pero un poco para que la gente lo sepa, ¿no? Bueno, una cosa es la situación que ya encontramos de por sí, la situación posiblemente sanitaria y demás. Otra cosa es la situación política, de cómo la política se apropia de esa situación que ya nos encontramos de por sí. Vimos que cada país tomó medidas diferentes frente a la misma situación y reaccionó de formas diferentes. Pero vemos un patrón común, que es en la bajada ya de por sí de los organismos internacionales, de ciertos líderes internacionales, y cuando tenemos que comenzarnos a preguntar, porque no solamente vino la pandemia, vino todo junto, vino la pandemia, vino el cambio climático, vino los fenómenos naturales o artificiales, y vino relacionado con un montón de cosas. Y ahí cuando comenzamos a ver, por ejemplo, la Agenda 2030, que es impulsada por los organismos internacionales, qué hay detrás de eso realmente, y qué tienen como realmente, qué intención tienen para la población. Bien. Vamos a empezar a desmenuzar porque tiraste un montón de temas y eso lo vamos a empezar a desmenuzar. Lo viste a Bolsonaro con el representante de la OMS, ¿no? Claro, sí, con Tedros. ¿Qué te pareció? Lo encaró fuerte, no sé qué te pareció, ¿no? A mí me pareció como que fue el único presidente, más allá de que a uno le pueden gustar algunas cosas o no de Bolsonaro, nadie es santo, ¿no? Pero claro. ¿Qué te pareció? Me pareció que les hizo unas preguntas bastante acertadas. Si fue que fue grabado de casualidad, perfecto, y si de cierta forma, como algunos piensan, muy pocos, pero piensan que fue preparado, realmente es necesario, porque tenemos que cuestionar las cosas como son. Por ejemplo, Costa Rica hace menos de 3 días comenzó a exigir la vacunación obligatoria en niños, cuando el director de la OMS, de la OMS, no recomienda vacunar niños. Estamos hablando de una vacuna que tiene menos de un año de experimentación, menos de un año de que fue probada y demás, y no sabemos realmente los efectos a mediano y largo plazo. Bien. Porque ya estamos viendo casos un montón, como por ejemplo podemos ver, no sé, el jugador de River Plate, Nicolás de la Cruz, sí. Trombosis en la pierna, el Kun Agüero, Patricia Sosa, Mirta Legrand, Mauro Viale, un montón de figuras que lo único que tenían en común fue haber colocado el brazo. Entonces, que los adultos
listo, sean conscientes y responsables de sus propias acciones, pero que no se haga con los niños, hasta al menos esperar un lapso más de tiempo a ver qué pasa. Bien, bien, bueno, es importante lo que decís. ¿Y vos en carne propia cómo sufriste la cuarentena? ¿Qué te pasó con tu pareja? ¿Alguna anécdota? Si podés, ¿no? ¿Contar? Sí, sí. Bueno, venía a mil con 2 trabajos, venía estudiando, había estudiado Relaciones Internacionales, después había comenzado con Sistemas, pero bueno, dejé justo con la pandemia y estaba todo en simultáneo con todo. Y de repente me encuentro en un stand-by que tardé 3 días en decir, quiero comenzar a decir lo que pienso de forma pública, para aquel que lo quiera ver y para aquel, bueno. Y bueno, ahí comencé a grabarme, simplemente a decir lo que pensaba, a hacer investigaciones, a ver diferentes informes médicos, científicos, de todo un poco, y comenzar a publicarlos, con ya un conocimiento previo de edición y demás, porque tener un canal es también conocimiento de varias cosas, no es simplemente grabar, sino es preparar un informe, ver realmente cómo darlo, ponerse en el papel de la información que uno da, porque de cierta forma es un conjunto de cosas, porque la información, generar el ambiente, la edición, la producción, también como uno da, porque también uno tiene que encarnar el papel de la información que da. No vas a dar información realmente triste o información impactante sonriendo, no, tenés que ponerte en el papel y viste que siempre se empieza con ese papel, el ambiente, la música, todo. Y la cuarentena me sirvió para profesionalizarme más en eso y bueno, comenzar con eso. Y durante la cuarentena, bueno, para mí te digo que fue el mejor momento donde comencé realmente a hacer lo que realmente sentía. Te vi en las primeras marchas, fuiste como impulsor, ¿no? Porque no iba todo el mundo. Después se llenó, explotó. Sí. Pero al principio eras uno de los pocos que realmente iba para adelante, ¿no? Sí, sí, promocionaba, le decía, bueno, vayamos a la gente, hay que levantar la voz y demás. Y bueno, ahí está donde está el tema también, es que muchos lo hicieron por necesidad y luego cuando ya las cosas se alivianaron un poco, bajó la gente. Pero bueno, en su momento, en su comienzo, sirvió bastante. Sí, fue realmente impactante. Bueno, te voy a llevar un poquito a algunas investigaciones que estuviste haciendo. ¿Tenés como la primicia, tuviste unos días antes de lo que fue, tiraste como una información de lo que fue el apagón de Facebook? Diste esa data y la verdad que iba por la calle cuando me enteré me acordé de vos. No te voy a preguntar obviamente la fuente ni nada, pero digo, es impactante tener estos alcances, ¿no? De tener el canal, tener cierta información. ¿Cómo lo llevas eso? Sí, bueno, creo que le erré por 3 días, por 2 días, bueno, pero, que pensé que iba a ser antes, pero bueno, resulta que uno puede analizar las cosas, es decir, no es ser un profeta, es simplemente analizar. Porque analizar el presente para saber el futuro. El presente es la suma de los pasados. El futuro va a ser la suma de los presentes de ahora en adelante. Entonces, por eso siempre digo que podemos cambiar las cosas para bien. Y viendo cómo venían las cosas, viendo que Facebook y las redes sociales iban a conectar a un nuevo servidor, iban a hacer una especie de reseteo, no me quedaba duda de que en algún momento, cuando se produce un reseteo, como cuando apagás y prendés la computadora, en ese momento se apaga la computadora. Iba a pasar exactamente lo mismo. Entonces, bueno, fue simplemente adelantar lo que iba a pasar y lo que va a seguir pasando, porque en este caso fue un reseteo a un nuevo servidor, pero van a haber ciberataques, van a haber apagones por diferentes causas que de acá en adelante lo vamos a ver, tanto de redes sociales como apagones de suministros eléctricos, que ya, por ejemplo, Austria comenzó a advertir de eso. Exacto. Te voy a llevar un poco a una pregunta general y ahora vamos a entrar en todo lo que es el ciberpolígono, ¿no? Y todo eso. Te entrevistaron muchísimas personalidades, sobre todo en las redes, en YouTube, de canales súper grosos como David Parceriza. Además de darte cierta información, ¿qué te hace sentir? Porque la verdad que sos internacionalmente conocido. Porque mucha gente que no sabe, son investigadores de todo el mundo que tienen millones de seguidores. Entonces, la verdad que es un impacto fuerte, ¿no? Y sí, te digo que soy bastante selectivo en base a lo que la gente me resuena. Si alguien me resuena, voy. Si no me resuena, viste, que a veces hay malas intenciones o tratan de hacer diferentes cosas, no. David Parceriza, bueno, un gran amigo, cada tanto nos hablamos, nos saludamos y demás. Hay otros más, Oliver Ibáñez, hay más. Pero es lindo ver el valor que le dan al trabajo que uno hace y ver también que uno no está solo, porque en esta cuarentena y demás muchas personas se sintieron solas, se sintieron desamparadas, en que no encuentran en las versiones oficiales o en los medios lo que ellos piensan, y que lo que ellos piensan no está muy errado a lo que realmente creemos que está pasando. Y bueno, también encontró en nosotros esos apoyos y demás, y entre todos nosotros
por más que haya diferencias ideológicas o de creencias en base a algunas cosas, siempre tenemos lo que es la comunidad de estar acompañados unos con los otros, apoyarnos y demás. Eso es muy lindo. Es muy importante. Ahora sí, vamos a entrar en el ciberpolígono. ¿Qué es? Porque, a ver, digo, no todo el mundo sabe, como dijiste, Austria está preparando para decir, pero que lo expliques vos, mejor que lo explique yo. Bueno, para hablar del ciberpolígono me gustaría también hablar de lo que fue el evento 201 para darle pie a eso. Dale. Cuando hablamos del evento 201 fue un simulacro de pandemia que se realizó en el año 2019. Consecuente a eso, meses después pasó lo que ya conocemos. Apareció el bicho, sí. Claro, y ya lo venían advirtiendo, alertando. Si hay algo que queda claro es que por una cuestión de libre albedrío y por una cuestión karmática quizás, todos los planes que se tienen pensado desde arriba son dichos con anterioridad, ya sea en películas, ya sea... Entonces, el evento 201, simulacro de pandemia, llegó la pandemia. El ciberpolígono es un simulacro de ciberataques, de apagones, de redes sociales y de suministro de internet que se realizó en el año 2019, en el año 2020 y este 9 de julio del año 2021. Posterior a eso, ya sufrimos lo que fue la caída de redes sociales, de Facebook y demás. WhatsApp, etcétera, que estuvimos... Fue un mediodía, pero que fue terrible, que estaba todo el mundo desesperado. Sí, y hay gente que ya con eso pensaba en el apocalipsis. Estaba colapsado todo, sí. Sí. Y en base a eso también nos encontramos en lo que son apagones de suministros eléctricos, que se están produciendo ya en China, que en China está racionando lo que es la electricidad por sectores. Hay provincias de China, por así decirlo, que hay días que no tienen iluminación, no tienen electricidad y se van turnando. Hay muchas fallas, también hay ciberataques, hay ciberhackeos a empresas, a compañías. Es bastante importante este tema. Bien, la verdad que es un tema súper interesante y lo tenemos que seguir en el próximo bloque porque hay que ahondarlo más, porque va a producir un golpe importante en la sociedad como produjo lo que pasó con el bicho, ¿no? Se viene. Así que bueno, vamos a la pausa y en el próximo bloque seguimos con Martín en Política Actual. Seguimos con Política Actual, segundo bloque con Martín. Bueno, Martín, nos había quedado el ciberpolígono un poco por la mitad. Ya están haciendo los simulacros en Austria, en Alemania. Contame un poco, ¿qué puede pasar con eso? Claro, se están realizando simulacros y al mismo tiempo ya hubo ataques. Hubo ciberataques, hubo apagones. En Australia, en China se están produciendo apagones, como habíamos dicho anteriormente. Y también hackeos a empresas, a compañías, mismo a gobiernos. Es muy complicado esto y cuando vemos también los pioneros de lo que era el hackeo ético, por así decirlo, y demás, como por ejemplo Julian Assange, que podrían intervenir de una forma realmente fuerte en esto, o McAfee, que bueno, McAfee ya no está entre nosotros, justamente ellos no están en este preciso momento en que serían realmente importantes para esto. Por ejemplo, la ministra de Defensa de Austria dijo hace menos de 24 horas de que no era una cuestión de si iba a pasar o no, un apagón y ciberataques y demás, sino cuándo iba a pasar. Y se prevé que de acá a 5 años va a ser la gran tormenta de apagones, de ciberataques, de hackeos, de pérdidas. Entonces hay que prepararnos para eso realmente. ¿Vos creés que puede estar buscado por ciertos intereses para imponer después una moneda única? Porque siempre atrás de todo esto hay intereses, ¿no? Claro. Estamos de acuerdo. Digo, ¿por qué lado lo ves? Aunque sea como teoría, como visión tuya. Sí, mi idea es que todo esto va de la mano con lo que es el gran reinicio mundial. A ver, el reinicio mundial, tenemos dos tipos de reinicio mundial. Un reinicio universal, que siempre se produce en cataclismos, donde la población drásticamente se reduce, pero hay un mayor nivel de conciencia. Es decir, como que aquellas personas que están más en conciencia, con libre pensamiento y demás, son las que suelen avanzar, mientras los que están más en el sistema, por así decirlo, que el sistema se cae a pedazos. Cuando el sistema se cae a pedazos, esa gente se cae a pedazos. Ahora, la cuestión con este reinicio, tanto político como universal, tiene como idea romper todos los paradigmas, tanto políticos, sociales, económicos, educativos, que conocíamos hasta ahora, y dar comienzo a un nuevo mundo, a un nuevo orden internacional, a un nuevo orden mundial, como es el que se lo conoce. Hace 30 años en los discursos de la ONU dicen esa palabra, ¿no? Claro. El nuevo orden mundial, ¿no? Claro, hoy lo sacaron por una cuestión de que ya está visto por el lado de las conspiraciones y demás. La idea es que hay una realidad tangente
una necesidad de crear un nuevo mundo del pueblo y para el pueblo, porque el sistema es obsoleto y vimos que no sirve, pero otra cosa es donde haya un nuevo orden internacional, que los políticos no saquen provecho de eso, donde no haya una dictadura, un totalitarismo como por ejemplo hay en China. Exacto. Entonces, ¿hace falta un nuevo orden internacional? Sí, del pueblo para el pueblo, con mayor conciencia, con una forma de vida que realmente sea vivir, no sobrevivir y tener las rutinas que la mayoría de la gente hoy en día tiene. Pero bueno, eso es un llamado de conciencia a cada quien. Ahora, ¿que se va a producir un reinicio? Sí. Por eso mismo ahora volvemos al tema de los ciberataques, los apagones y demás. Todo lo que están haciendo, tanto la pandemia como para desequilibrar la economía mundial, como estos ciberataques, como lo del medio ambiente, absolutamente todo es parte de un reinicio para ver lo mal que estábamos y ver hacia dónde tenemos que ir, cómo nos reconstruimos después de esto y comenzar con unas bases más sólidas para una sociedad como merecemos. Te voy a llevar a McAfee. Qué final trágico, ¿no? Más allá de que quizás no era el santo de devoción de nadie, pero tenía cierta información, y ese reportaje que le hacen donde dice que infiltró al servicio americano de inmigración, la verdad tiene una información importante, ¿no? ¿Cómo lo sacaron de juego, ¿no? McAfee, Jeffrey Epstein, que fue exactamente el mismo caso, vemos que las cámaras de seguridad se apagaron justo en el momento en que se produjo su muerte y los guardias de seguridad se quedaron dormidos, demasiada casualidad. Cuando vamos a McAfee, él sabía mucho. Él estaba muy metido en lo que son los negocios de los líderes mundiales y los políticos. Sabía mucha información, estuvo metido con muchos de ellos, al igual que Epstein. Y bueno, resulta que McAfee tenía información que él quería desclasificar, porque vimos que cuando son todos amigos, pero cuando de cierta forma uno se revela, como que lo quieren limpiar para que no hable, es decir, que caiga solo y no nos haga caer a todos. Pero en estos momentos McAfee era necesario, al igual que hoy Assange, o lo podía haber sido Epstein. Exacto. Cuando vamos al recurso o a la idea de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exacto. Y pues la información que tenía era muy valiosa, y que él no esté en este preciso momento, dado los ciberataques y apagones, y toda la información que él sabía, y se fue justo, de casualidad da que pensar. Lo sacaron hicieron cambio en el juego, ¿no? Claramente. Bueno, te voy a llevar un tema que ahora es candente y que también puede producir cierta censura en YouTube, que es el tema del cambio climático. Que ahora lo si hablas mal de negacionista del cambio, te censuran por cualquier cosa. Claro. ¿Cómo ves este tema? Porque de repente todo es cambio climático, es decir, levantás una ventana y cambio climático, abrir una puerta, cambio climático, todo es cambio climático, no se habla de otra cosa y va dirigido con el Foro Mundial, ¿no? Económico también, sí. Klaus Schwab es el director, ¿no? Todo va dirigido desde ese lado. ¿Me podés dar un poco tu opinión y en base a tus investigaciones? Bueno, el cambio climático es algo que existió siempre, porque podemos ver de la era de hielo como llegamos hasta ahora, según la historia oficial, ¿no? Exacto. La cuestión es que siempre hay ciclos en la Tierra, ciclos de cambios climáticos. Sí. Ahora la cuestión es que nos encontramos con geoingeniería, con cambio climático artificial, como por ejemplo las tecnologías HARP, y al mismo tiempo nos encontramos con intereses políticos de los gobiernos y demás, de que pueden sacar una buena tajada detrás de esto, por toda la financiación que pueda haber detrás del cambio climático. Y al mismo tiempo, como restringieron, como reducieron libertades con el tema de la pandemia, de la cuarentena y demás, pueden volverlo a hacer con el tema del cambio climático. Que es decir, no digo que es estrictamente que se encierren en sus casas, pero sí cambiar ciertas políticas en base a cómo es el actuar de las personas, de las masas, para cuidar el cambio climático, para evitar el calentamiento global. A partir de ahí que debería verse realmente de forma transparente todo lo que es la financiación de los gobiernos para el cambio climático, y cosa que no haya lavado de dinero ni se aproveche de esa situación para intereses personales o políticos. Por ejemplo, cuando el señor Gates quiso tapar el sol con el polvo ese, porque esto no es ninguna conspiración, señor o señores, esto salió en la noticia que usted lee en los diarios, todo. La verdad que es impresionante, ¿no? Que una persona tenga tanto poder como para decir, bueno, quiero tapar los rayos del sol así, para que no haya calentamiento. Es una locura, ¿no? Tal cual, se creen los amos del mundo y pueden hacer todo lo que a ellos más o menos les parece, justificado con... Por ejemplo, en este caso lo justifican capaz con el cambio climático. Siempre que quieren hacer algo, buscan una idea para poder justificar lo que quieren hacer. Bien. Te voy a llevar un poco a la política americana. ¿Cómo lo ves? Bueno, perdió Trump las elecciones, ganó Biden. ¿Cómo ves el gobierno de Biden?
su relación con el Papa Francisco, lo ocupa del Vaticano, le dicen algunos, y es verdad. ¿Cómo ves eso? Bueno, veo que están todos de cierta forma relacionados entre todos. Trump, no sé, Trump era diferente, no sé hasta qué punto era diferente, tampoco quiero ir al fanatismo como tienen algunas personas o movimientos como el movimiento Q, que justifica absolutamente todo lo que hizo Donald Trump y lo que no hizo. Pero eso es importante lo que decís, ¿eh? Es decir, vos te separas un poco de eso, ¿no? Es decir, estás de acuerdo con algunas cosas, pero con otras no. Apoyo lo de Donald Trump, en su momento apoyé el tema de Q, pero hasta cierto punto siempre con una especie de quizás disonancia por cuestiones de que se podía haber hecho más. Es decir, sí, se podía haber hecho más estando en el lugar en el que estaba. Se podían haber desclasificado más cosas. Del movimiento Q, desde el fanatismo, se justifica absolutamente todo. Lo que hizo, lo que no hizo, y por qué lo hizo, por qué no lo hizo. Ahora, con respecto a Biden y Trump, obviamente prefiero a Trump, obviamente. La cuestión con Biden es una persona que se queda dormida, se olvida de lo que está diciendo, no reconoce, es decir, está de cierta forma senil, ya no está en condiciones, nunca estuvo en condiciones de ser presidente, entonces es raro que realmente él haya llegado a lo que es el gobierno de Estados Unidos, más teniendo en cuenta que durante el mandato de Trump la economía creció, manejó bien el tema de la cuarentena, de la pandemia y demás, no generó ninguna guerra durante su mandato, como sí lo había hecho Obama, como Biden lo hizo a menos de 30 días de haber asumido. Exacto. Entonces, obviamente, el tema de la frontera, a ver, muchos dicen que es por una cuestión de racista, no es por una cuestión de racista, es por una cuestión de controlar la frontera y que no haya tráfico de personas, ni de mujeres ni de niños, que sabemos que eso era muy importante y había mucho movimiento en la frontera México-Estados Unidos. Exactamente. Pero bueno, la gente prefiere decir que es xenofóbico, prefiere ir a lo que está por la superficie en vez de realmente indagar en los temas. Ahora, tampoco ir al fanatismo. No, tal cual. Tener un punto medio. Y con respecto a Biden y el Papa... Sobre el Papa hiciste algunas investigaciones. ¿Me puedes decir algo? Aunque sea una partecita. Algo. Sí, hay una profecía de San Malaquías, que él enumeraba 112 papas luego de... desde 1000 años, desde 900 años hasta ahora. La cuestión es que 112 papas iba a haber y el Papa 112 iba a ser el Papa del fin del mundo o al menos del fin de los tiempos antes que se produzca el gran cambio que se esperaba. Y se da la casualidad que el Papa 112 es el Papa Francisco y coincide exactamente con lo que es esta profecía. Y dado los acontecimientos que estamos viviendo, da mucho que pensar. Te voy a llevar ahora al feminismo y ese movimiento impulsado también por los mismos, yo siempre cuento los micros que iban a la marcha del aborto, pro aborto, y yo le preguntaba a mi mujer, ¿quién financia esto? Porque eran micros y micros y micros, eso no van gratis, no se juntan 10 chicos que pagan el micro. Entonces digo, todo viene desde el foro económico, todo, pero digo, no que está mal el feminismo, sino que está mal de la manera que lo encaran, ¿no? Es decir, pero bueno, dame tu opinión, porque si no te estaba dando la mía. Sí. Coincido. El tema del feminismo hay cosas buenas y cosas malas. Ahora, el tema de la violencia, por ejemplo, del hombre hacia la mujer, es una problemática real. Exacto. Pero el problema no es la violencia del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, de un blanco hacia un negro, de un negro hacia un blanco. El problema es la violencia. Y cuando radicalizamos la violencia y nos ponemos en un papel de víctima solamente una parte de la sociedad, que en este caso son las mujeres, nos alejamos de realmente la problemática que es la violencia en sí. Entonces, hay un lado en el que es necesario hacer hincapié y entrar con las mujeres y que tengan los mismos derechos que los hombres y demás, que sean los mismos derechos para todos. Exacto. Pero después, cuando vemos el tema de lo que vos decías, de financiar, el tema del aborto y demás, vemos a personas como, por ejemplo, George Soros. Con respecto al aborto, lo que es el feminismo y el movimiento LGTB. Es decir, cada quien que de su vida haga y piense lo que quiera. Pero hay una realidad que con estos movimientos que son financiados desde arriba, lo que quieren es reducir la natalidad. Es decir, antes la población, cuando se quería que la población crezca, el movimiento industrial y demás, era necesario que la población crezca. Hoy en día es necesario reducirla porque no hace falta. Hay robótica, hay avances que la población de cierta forma sobra, según piensan esto, ¿no? Exacto. Entonces la cuestión sería, con estas ideas, reducir la natalidad, tanto con el aborto como con impulsar los movimientos LGTB. Independientemente de que cada quien piense lo que quiera. Y con respecto al aborto, si pedí mi opinión, es simplemente para casos muy puntuales en el que corra peligro la vida de la madre o alguna violación puntual. Está previsto en el Código Penal, así que...
Bueno, Martín, súper agradecido por venir. Quedaron 1000 temas, te voy a tener que volver a invitar. Así, muy agradecido por venir y no se pierdan Noticias Ocultas X. ¿Quieres dejar algún mensaje? No, muchas gracias primero por invitarme a todos porque fueron realmente muy amables del minuto cero. Y el mensaje es que hace falta conciencia, hace falta amor, empatía y un poco menos de odio, de división, de fanatismo, porque el mundo con fanatismo no vamos a ir a ningún lado. Si queremos construir algo, hace falta de todos y es para todos. Muchas gracias, Martín. A vos. Y nos despedimos hasta la semana que viene en Política Actual.